Dicen que las historias del túnel de la línea no nacen de un solo hombre, sino de muchos. Como si cada camionero aportara una pieza distinta de un rompecabezas que nadie quiere completar del todo. Y esa noche, en la vieja estación antes de subir hacia Calarcá, estaban reunidos 5 de ellos. Hombres de carretera, curtidos, de esos que no se asustan fácil porque han visto la muerte de frente demasiadas veces como para temerle a cuentos. Pero aún así hablaban en voz baja, como si el viento pudiera llevarse sus palabras directo a la montaña. El primero en hablar fue Darío, un tipo robusto con manos como piedras, que llevaba décadas cruzando ese tramo y que nunca había tenido problemas hasta hace unos meses. Dijo que lo suyo no fue una aparición completa, no como las que otros describían, sino algo peor, porque empezó poco a poco, casi como una duda metiéndosele en la cabeza. Contó que iba entrando al túnel cerca de las 3 de la mañana cuando notó que las luces no pasaban con el ritmo normal. No era algo que cualquiera percibiera, pero él sí, porque había cruzado ese lugar cientos de veces. Dijo que el tiempo entre una luz y otra parecía estirarse, como si el túnel respirara más lento. Y en ese cambio sutil empezó a escuchar un murmullo. Al principio creyó que era la radio, pero cuando la apagó el sonido siguió. Venía de las paredes, del piso, incluso del volante, como si todo vibrara con voces lejanas. Y entre ese murmullo juró haber escuchado risas, como de gente que ya no recuerda por qué se reía. Darío no vio a nadie esa vez, pero cuando salió del túnel tenía las manos marcadas, como si alguien las hubiera sujetado con fuerza mientras conducía, y nadie supo qué decirle porque no era el único. Entonces habló Marta, una de las pocas mujeres camioneras de la ruta, y su historia fue distinta, más clara, más difícil de ignorar. Dijo que ella sí vio a alguien, una mujer parada justo antes de la entrada del túnel, vestida con ropa clara, completamente quieta, con el cabello cubriéndole la cara. Marta pensó que era alguien pidiendo ayuda, lo cual no es raro en carretera, así que redujo la velocidad, pero algo no encajaba. La mujer no hacía señas, no se movía, ni siquiera parecía respirar. Aún así, Marta se detuvo unos metros adelante y miró por el retrovisor para verla mejor. Y en ese momento la mujer ya no estaba donde debería. Estaba mucho más cerca del camión, casi pegada a la puerta, sin haber recorrido la distancia, como si simplemente hubiera cambiado de lugar sin moverse. Marta sintió un frío recorrerle la espalda, pero lo peor vino después, porque la puerta del copiloto hizo un sonido leve, como si alguien intentara abrirla desde afuera, y aunque estaba asegurada, el seguro empezó a vibrar, subiendo y bajando lentamente, como si una mano invisible jugara con él. Marta no esperó más, arrancó y entró al túnel, pero juró que durante todo el trayecto sintió el peso de alguien sentado a su lado, sin verlo, sin escucharlo, solo sintiéndolo. Y cuando salió, el asiento estaba hundido, como si alguien hubiera estado ahí todo el tiempo. Luego intervino Julián, el más joven, que hasta hacía poco se burlaba de esas historias. Dijo que lo suyo fue dentro del túnel, que iba escuchando música cuando la radio cambió sola. No se apagó, sino que empezó a emitir una especie de interferencia que poco a poco se convirtió en voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo. Y entre ese caos una empezó a destacarse. Una voz que repetía su nombre, solo lo llamaba, una y otra vez. Julián intentó ignorarla, pero entonces vio algo por el espejo lateral, una figura caminando junto al camión, a la misma velocidad, lo cual no tenía sentido porque él iba a más de 60 kilómetros por hora. La figura no corría, caminaba con calma, y cada paso coincidía perfectamente con el avance del vehículo. Como si no estuviera sujeta a las mismas reglas. Julián aceleró, pero no sirvió de nada. La figura seguía ahí, y cuando finalmente reunió valor para mirar mejor, se dio cuenta de que no tenía rostro. Solo una superficie oscura, donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Y entonces esa cosa levantó la mano y golpeó la puerta. Julián no frenó, no miró atrás, no hizo nada más que conducir hasta salir. Pero cuando llegó a la siguiente parada encontró marcas de manos en el vidrio, por dentro. Después habló Hernando, el más viejo de todos, que había cruzado la línea incluso antes del túnel, cuando la carretera era famosa por sus accidentes. Y su voz tenía un peso distinto, porque él no contaba lo que había visto, sino lo que creía que estaba pasando.
Dijo que ese túnel no solo atravesaba la montaña, atravesaba algo más, algo que había estado ahí desde antes de que llegaran las máquinas. Habló de la cantidad de gente que murió en esa ruta durante décadas, de cuerpos que nunca se recuperaron, de historias olvidadas que se quedaron atrapadas en la niebla y en la tierra. Y dijo que cuando perforaron la cordillera no solo abrieron un paso, abrieron una puerta, una que ahora no se puede cerrar. Los demás guardaron silencio, porque aunque sonaba como superstición, explicaba demasiado bien lo que estaban viviendo. Y finalmente habló Ramiro, que había llegado tarde y escuchado todo sin interrumpir. Cuando empezó, el ambiente cambió, porque no habló de voces ni de sombras ni de figuras lejanas, habló de algo más cercano, más íntimo. Dijo que en su caso no fue afuera del camión, fue adentro. Contó que iba cruzando el túnel cuando sintió un movimiento detrás de él. Algo leve al principio, como si la carga se acomodara, pero luego se volvió más claro. Pasos lentos, arrastrados, dentro de la cabina. Ramiro no miró de inmediato, pero el espejo lo obligó, porque vibró ligeramente, y cuando lo ajustó vio a alguien sentado en la litera trasera. Una persona completamente empapada, con la ropa pegada al cuerpo y la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera rota. Ramiro dijo que no sintió miedo al principio, sino confusión, porque la figura no hacía nada, solo estaba ahí. Pero luego levantó la cabeza y lo miró, y ahí todo cambió, porque sus ojos no eran normales, eran blancos, opacos, como los de alguien que ha estado demasiado tiempo sin luz, y su boca se abrió en una sonrisa que no parecía humana, demasiado amplia, demasiado forzada. Ramiro apretó el volante y decidió no reaccionar, pero entonces sintió una mano en su hombro, fría, pesada, real, y escuchó una voz que no venía de esa figura, sino de todas partes. Una voz que le decía que no se detuviera, que siguiera avanzando sin importar lo que pasara. Y cuando miró de nuevo el espejo ya no había una sola figura. Había varias, llenando el espacio detrás de él, pegadas a las paredes, al techo, moviéndose lentamente como si estuvieran atrapadas, pero intentando salir. Y fuera del camión, en las paredes del túnel, vio más. Decenas de siluetas que avanzaban junto a él, todas observándolo, todas esperando. Ramiro no supo cuánto tiempo estuvo ahí dentro, porque el túnel parecía no terminar nunca. Pero al final vio la salida y aceleró sin pensar, y justo antes de salir sintió como las manos lo sujetaban con fuerza, como si quisieran arrastrarlo de vuelta. Pero logró cruzar, y cuando lo hizo todo desapareció, sin dejar rastro, excepto por una cosa. El asiento trasero estaba completamente mojado, y el olor no era agua, era tierra húmeda. Algo enterrado durante demasiado tiempo. Cuando terminó de hablar, nadie dijo nada, porque todas las historias, aunque diferentes, tenían algo en común. Las voces, las figuras, la sensación de no estar solo y, sobre todo, la insistencia de esas presencias en acercarse, en entrar, en quedarse. Y antes de que alguien rompiera el silencio, Hernando dijo algo que dejó a todos mirando el piso. Dijo que tal vez no eran apariciones al azar, que tal vez había una razón por la que se mostraban a los camioneros, algo en el hecho de estar solos, de cruzar ese lugar en la madrugada, de ser los únicos testigos posibles, y que quizás esas cosas no solo querían asustar, querían reemplazar, porque demasiados conductores han desaparecido en ese tramo sin explicación. Camiones encontrados intactos, sin señales de lucha, sin rastro de quien los manejaba. Y lo único extraño siempre es lo mismo. Las marcas de manos en el interior de la cabina, como si alguien hubiera intentado salir, o como si algo hubiera intentado entrar completamente. Y desde esa noche, entre los camioneros se repite una advertencia que nadie toma a la ligera. Si cruzas el túnel de la línea y escuchas algo, lo que sea, no respondas, no mires, no te detengas, porque puede que no estés solo. Y puede que lo que va contigo no quiera bajarse al final del camino. Buenas noches y descansen en paz.